Yo no busco, y mi anhelo no es que haya un enfrentamiento entre el pueblo colombiano. Yo busco la paz y siempre he predicado la paz y he anhelado la paz. A lo largo de todo el primer año del cautiverio, la Embajada de Estados Unidos, la prensa y los muchos funcionarios del gobierno, Mendoza inclusive, habían urgido a Gaviria que acabase con la farsa. Todo el mundo sabía que la catedral no era una prisión ni mucho menos. Lo que es más, era un estado soberano dentro de otro estado no tan soberano. El acuerdo que resultó de la rendición de Pablo simbolizaba más bien una capitulación a la violencia, un pacto con el diablo, puro y duro. Así y todo, la mayoría de la Colombia oficial se contentaba con el status quo. Pablo era una serpiente peligrosa que había sido conducida a un hoyo. La actitud del gobierno podía resumirse en la siguiente frase: Pablo Escobar solía gobernar Colombia, ahora únicamente gobierna Envigado, así que déjenlo en paz. Los únicos que no podían dejar de pensar en el tráfico de drogas eran los gringos. El nuevo embajador norteamericano, Morris de Busby, continuó su cruzada en contra de Pablo y de los otros exportadores de cocaína, pero no había nada nuevo en ello. A los norteamericanos los cegaban sus anteojeras. Trabajaban concienzudamente en la zona norte de Bogotá, detrás de los altos muros de su embajada fortaleza, un bloque gris modernista, de 4 plantas que se asemejaba más a un búnker. Se movían de sus casas protegidas a sus lugares de trabajo en coches blindados, perfectamente aislados del remolino general de la vida colombiana. Los dos pueblos se hallaban separados por la envidia, el desprecio, y un rencor de 100 años. Y los gringos empeoraban la situación aún más al sospechar que todos los colombianos se sumaban a la corrupción. Y cada mes que Pablo pasaba tranquilamente en su colina reafirmaban esa creencia. Incluso el alegre idealista Mendoza era tratado con una desconfianza apenas disimulada cuando acudía a la embajada a pedir información con la que formular nuevos cargos en contra del capo, como si en verdad no fuera más que el abogado defensor de Pablo en vez de un fiscal resuelto y dispuesto a enjuiciarlo. Dentro de la embajada muy pocos sabían lo difícil que era llevar a cabo cualquier reforma en el exterior. Incluso si Gaviria hubiese querido actuar contra Pablo, no habría sido nada sencillo. En Estados Unidos, quizás el presidente daba una orden y esa orden se cumplía, pero en Colombia todo conllevaba una pelea. En teoría, el presidente ejercía su poder por encima de todos sus ministros, pero la cruda realidad, que no solo Gaviria, sino todos los presidentes que lo precedieron debieron aceptar, era que su autoridad era incorregiblemente difusa. El ejército, la policía secreta y el Ministerio de Justicia, todos eran feudos independientes. Cada uno de ellos conformado por feudos de menor tamaño, todos batallando y urdiendo intrigas entre sí. En el caso de Pablo, la causa común que los unía era la falta de disposición para involucrarse. La PNC, por su parte, ansiaba ver todo el asunto desprestigiado. El Poder Judicial no quería enfrentarse a quien había mandado ejecutar a policías, jueces y carceleros que se le hubieran cruzado en el camino. Y la actitud del ejército era aún peor. A Mendoza lo habían echado de las oficinas de generales que se negaban a ejercer de órdenes que perjudicaran a Pablo. Otro feudo deseoso de abochornar al presidente era la fiscalía, puesto al que se accedía por medio de una votación independiente. A la cabeza se encontraba un ex profesor de Derecho y fumador de pipa llamado Gustavo de Grey. El fiscal general tuvo la oportunidad de avergonzar al presidente a comienzos de 1992, cuando sacó a la luz las fotografías del boato escandaloso del que gozaba Escobar en la catedral. Las camas de agua, los jacuzzis, los carísimos equipos de música, las televisiones de pantalla gigante y otros lujos. Mendoza descubrió que todo el mobiliario de Pablo era ilegal y que su entrada había sido aprobada y sellada por triplicado por su propio y eficiente servicio penitenciario. Los burócratas se habían protegido bien. Los reglamentos permitían a cada recluso una cama, pero los reglamentos no indicaban de qué tipo, y lo mismo sucedía con las bañeras. ¿Quién pondría en tela de juicio que un jacuzzi no es una bañera?
Según las normas, un prisionero tenía derecho a un aparato de televisión si demostraba buen comportamiento, pero en donde se especificaba que la televisión no pudiese ostentar una pantalla del tamaño de un muro, antena parabólica, reproductor de video y altavoces estéreo. El sistema carcelario había creado un mundo paralelo para Pablo, y él lo aprovechó para transformarlo en una especie de centro turístico mientras que, según la documentación de la burocracia, se hallaba recluido en una prisión de máxima seguridad. Gaviria estaba furioso. «Quiero que se les quiten todas esas cosas de inmediato», le ordenó a Mendoza. «Ordene al ejército que entren y que limpien todo el lugar. Escobar tiene que saber que vamos en serio». Aquella fue una de las ocasiones en que Mendoza había acudido a pedir la ayuda de Rafael Pardo, ministro de Defensa. Mendoza le mostró las fotos y le comunicó la orden que le diera el presidente. «De ninguna manera», dijo Pardo. «No puedo hacerlo porque no tengo los hombres suficientes». «Pero si tiene 120.000 hombres bajo su mando», exclamó Mendoza. Pardo y sus generales le respondieron con testaruda indiferencia. Por otra parte, la PNC no podía participar ya que esa fue una de las condiciones exigidas por Escobar en la rendición. Mendoza se dirigió, entonces, al DAS. Estos le contestaron que no estaban autorizados a intervenir en las prisiones a menos que estallara un motín, lo cual, dadas las confortables condiciones en las que vivían Pablo y sus hombres, era bastante improbable. Finalmente, y casi rozando la desesperación, Mendoza alquiló un camión y designó a un abogado de su equipo para que con un grupo de hombres cargara todos los televisores, los reproductores de video y cadenas de música y se los llevara. «Eduardo, tú eres mi amigo», imploró el abogado, «¿cuándo te he hecho yo tanto mal? ¿Por qué me encargas esto?». Mendoza se figuró que al llegar a las puertas de la catedral, el camión sería enviado de vuelta por los hombres de Pablo, y que quizá aquel rechazo le facilitase nuevas razones para poder exigir la participación del ejército o del DAS. Pero lo que sucedió fue todo lo contrario. Las puertas de la prisión se abrieron de par en par, y Pablo en persona les hizo señas, mostrando por dónde maniobrar. «Por supuesto», respondió el capo con sus característicos buenos modales. «No sabía que estas cosas le molestaran. Por favor, lléveselo todo». Los hombres de Pablo ayudaron, incluso, a cargar al camión. Se tomaron fotos de los cuartos vaciados, que Mendoza luego mostraría con orgullo al presidente, si bien todos los aparatos requisados fueron devueltos discretamente a sus dueños aquella misma noche. Pero según pasaban los días, las escuchas de las comunicaciones del cártel comenzaron a revelar problemas dentro del feliz reino que Pablo había montado en torno a sí mismo. Los muros y vallas que lo protegían también lo mantenían alejado de la gestión y el día a día de los asuntos del cártel, asuntos que había delegado en un puñado de poderosos tenientes, de lo que comenzó a sospechar. Pablo había encomendado el cuidado de una gran parte de su imperio a los Galeano y los Moneda, viejas familias criminales de Medellín. Ambas familias se habían enriquecido fabulosamente, y mucho más todavía después de la rendición de Pablo. Y pese al pago del impuesto de guerra exigido por Pablo, que ascendía a unos $200.000 al mes, las sospechas de lealtad ante la creciente prosperidad de las familias hicieron que Pablo aumentara su impuesto revolucionario a $1 millón al mes. Y más adelante, autorizó a algunos de sus hombres para que robaran $20 millones de las casas secretas en las que aquellas familias acumulaban su dinero en metálico. Cuando los jefes de las dos familias, Fernando Galeano y Gerardo Moneda, visitaron la catedral en el verano de 1992 para quejarse, Pablo les soltó una perorata acerca de la importancia que él, Pablo Escobar, tenía para la industria, de cómo había establecido las primeras rutas comerciales, para que no solo yo pudiera beneficiarme, y de cómo él, por sí solo, había hecho derogar el tratado de extradición entre Estados Unidos y Colombia. Acto seguido hizo que Galeano y Moneda fueran asesinados. Pocos días más tarde, los sicarios de Pablo siguieron las pistas de los hermanos de ambas víctimas, Mario Galeano y William Moneda, y también los liquidaron. Los clanes familiares de aquellos 4 hombres se prestaron para la guerra.
Algunos de sus miembros más incondicionales acudieron a la policía acusando a las autoridades de complicidad en los crímenes. Ambos narcos habían desaparecido después de visitar la catedral, por lo que el gobierno de Colombia lógicamente era cómplice de las desapariciones y los evidentes asesinatos. Así fue como el exasperado presidente Gaviria se vio obligado a tomar cartas en el asunto. Y sobre todo los americanos, que no habían dejado ejercer presión para que a Pablo lo extraditaran, pero la realidad fue otra. El caso es que la CIA, el gobierno, grupos paramilitares, cárteles rivales y agencias de inteligencia extranjeras se estaban uniendo a las Fuerzas Armadas, por si se diera el caso de que el narcoterrorista se fugara, pudieran atacar y destruir el cartel de Medellín, solo que esta vez sabrían a qué clase de criminal se enfrentaban. 1.